El maestro checo Václav Masek. Estábamos a mediados del mes de junio de 1943, precisamente cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. Era natural que las batallas que se libraban en Europa fueran el tema primordial de todos los días, tanto en Flores Petén como en todo el mundo civilizado, me imagino. Los vecinos se reunían por las noches a platicar acerca de las últimas escaramuzas que se habían librado en Francia, Rusia y demás países. Fue durante ese tiempo que tengo el recuerdo de haber platicado por primera vez con el maestro checo, a quien la mayoría lo llamaban a secas el checo, por el patronímico con el cual lo llamaban. Se deducía que era oriundo de Checoslovaquia, pero no se sabía exactamente en qué lugar, hasta que él mismo dijo mucho tiempo después que su pueblo natal se llamaba Paco Meris. En Flores estábamos enterados que el maestro se había embarcado en Europa sin rumbo fijo hacia América, buscando nuevas oportunidades, pero no sabíamos que él inicialmente había arribado a México sin saber que ese país estaba enfrascado en una revolución. Inmediatamente después de su ingreso a México, lo obligaron a inscribirse como soldado del gobierno de turno y lo enviaron a pelear contra el famoso Pancho Villa. El ejército leal al gobierno no tardó mucho en encontrarse con las fuerzas de Pancho Villa en el puente sobre el Río Grande, hoy frontera entre México y Estados Unidos de América, donde hubo una escaramuza bien fuerte entre ambos bandos y donde salió triunfante Pancho Villa. El checo, durante la batalla, hábilmente se metió debajo del puente y se hizo el muerto para no pelear. Después de la batalla y al hacer el recuento de los muertos, los efectivos de Pancho Villa descubrieron que el checo no estaba muerto, sino que estaba vivito y coleando. Al ser interrogado, les explicó que él era extranjero y que a la fuerza lo habían obligado a incorporarse al ejército del gobierno. A Pancho Villa le pareció lógica y franca la explicación del checo y sin más explicaciones lo incorporó a su ejército, dándole como nombre de batalla Fortunato Contreras. La prueba irrefutable de este hecho quedó grabado en esta fotografía abajo, donde aparece el checo atrás de Pancho Villa, como un lunar blanco y canche entre sus compañeros mexicanos de piel morena. También existe otra foto del checo con Pancho Villa en el Museo de los Álamos, Texas, Estados Unidos. Después de todas esas escaramuzas, México siguió revuelto y por lo tanto el checo decidió como mejor opción dirigirse hacia el tranquilo y recóndito pueblo de Flores Petén, Guatemala, por tierra vía Tenosique. Mi amistad con el checo no fue del todo casual, se debió a que yo le llevaba el diario El Imperial a su almacén todos los martes y jueves, que eran los días en que aterrizaba con carga el avión bimotor de la empresa Aerovías, proveniente de la capital de Guatemala, en el campo, que era a como nosotros acostumbrábamos a llamar al campo de aviación en Santa Elena Petén. Mi padre era el agente de El Imparcial en Ciudad Flores y me asignó como trabajo repartirlo a cada uno de las personas que estaban suscritas. La comisión que se ganaba por ese trabajo mi padre me la guardaba y al reunirse cierta cantidad la cambiaba en monedas de oro. Los periódicos los enviaban con el nombre impreso de cada cliente en una etiqueta adherida al mismo.
En ese tiempo no había voceadores que salieran a vender los periódicos en las calles, sino que se trabajaba en base a suscripciones solamente. El maestro Checo fue uno de los primeros en suscribirse, probablemente con el objeto de enterarse de los últimos acontecimientos de la cruenta guerra que se estaba librando en los alrededores de su tierra natal. Cada vez que le entregaba la prensa, la abría rápidamente las páginas de las noticias extranjeras y me decía: «Cuando se termine la guerra, te voy a regalar un quetzal». «Muchas gracias», le respondía yo, a sabiendas que eso era una fecha muy remota. Cuando el maestro Checo recién llegó a Flores, se dedicó inicialmente a la sastrería. Era muy hábil en este oficio y progresó rápidamente, haciendo todo lo que usaban los chicleros, como bolsas para el chicle, hamacas y pabellones. También confeccionaba pantalones, sacos y demás prendas de vestir para los vecinos del lugar. Debido a su laboriosidad y a que se las ingenió para tener varios aprendices o meritorios en su taller de sastrería, rápidamente llegó a tener suficiente dinero para dedicarse a otras actividades. Lo primero que hizo fue abrir una tienda adyacente a la sastrería, que más tarde se convirtió en uno de los almacenes mejor surtidos del lugar. El Checo fue quien acuñó el primer reclamo publicitario en Petén y posiblemente en toda Guatemala. Su reclamo publicitario era: «El Checo vende de todo y más barato». Primero lo pintó en las láminas de zinc del techo de su casa, en el ahorcado, a como se puede ver la foto. El nombre que tenía ese pueblito se debió a que ahí, decían los antiguos, se había ahorcado alguien. El maestro, sin lugar a equivocarse, fue quien también inició el sistema de promoción de venta que él denominaba la brata. El Checo acuñó ese vocablo probablemente al pronunciar mal la palabra barata. Me imagino que lo que él quería decir con eso era que estaba barato, pero el fin consistía en que al comprar uno de los productos que él vendía en su tienda, regalaba alguna cosa pequeña. Este regalito era lo que él llamaba la brata, que aunque pequeño nos gustaba a todos, en especial a los niños, a quienes nos ganó rápidamente, debido a que éramos a quienes nuestros padres enviaban a efectuar las compras en diferentes tiendas. Con el tiempo importó los llamados chiflay, que consistía en una bolsita de dulces con un juguetillo adentro como especie de sorpresa. El maestro Checo era un individuo sumamente activo, a tal grado que podría clasificarse dentro del grupo de los hiperactivos, e indudablemente, debido a esa energía, iba a Belice con frecuencia y traía las últimas novedades que llegaban de Inglaterra a la colonia británica. En uno de sus viajes compró una tostadora de café y se las ingenió para abastecerse de ese grano, principiando de esa manera a vender café tostado en el pueblo. Esto causó novedad y todos acudían a comprar su café recién tostado y molido, porque era inevitable dejar de oler el aroma exquisito que desprendía el café al ser molido. Tuvo la suerte de contratar como empleados a jóvenes peteneros muy honrados, a quienes él podía dejar solos en su almacén, y al regresar encontraba que todo había caminado bien y, lo que era mejor, le entregaban completo el dinero de las ventas. Mi paisano Crucetina fue su mejor empleado y es a quien yo recuerdo muy bien.
Cuando el maestro checo llegó a acumular suficiente dinero como para ir y volver de su país natal, decidió hacerlo, con el objeto primordial de encontrar una paisana checa que se atreviera a venir con él a estas tierras lejanas y totalmente desconocidas para formar una familia. Con mucha anticipación, previo a zarpar para su tierra natal, el maestro se comunicó con algunos conocidos y amigos de ese lugar para indagar sobre la posibilidad de encontrar una compañera que fuera oriunda de su pueblo en Checoslovaquia y que se animara a venir a estas tierras lejanas. Sus amistades y parientes le respondieron que efectivamente había señoritas disponibles y dispuestas a la aventura de casarse y venirse para América Central. Así es que el checo, ni lento ni perezoso, se fue a su pueblo y encontró que había una señorita huérfana, muy hermosa, quien se llamaba Elena, con un apellido difícil de pronunciar y más difícil de escribir. Cuando ella me lo pronunció la primera vez, no logré entenderlo. Tuve que preguntárselo varias veces hasta que al fin logré escribirlo. Ella era oriunda de Cineves y se apellidaba Sivnutska. Ambos padres de Elena habían fallecido, razón por la cual vivía con unas tías, quienes casi obligadamente se habían hecho cargo de ella. Esas dos tías eran la única familia de Elena, de tal manera que, bueno o malo, ella no tenía a dónde ir más que continuar con sus tías. En ese tiempo las cosas estaban muy difíciles en Checoslovaquia. No había trabajo y la mayoría, hombres y mujeres, se dedicaban a la agricultura. El maestro tenía mucha prisa de lograr su propósito y de regresar a Petén ya casado. Así es que no perdió tiempo y rápidamente se comunicó con las tías de Elena para indicarles el motivo de su visita y para hacer su propuesta de matrimonio. Elena era una campesina joven e ingenua y no estaba en capacidad para tomar una decisión de esa índole. Las tías vieron que esa era la oportunidad de casar bien a su sobrina Elena y de cumplir con su compromiso de una vez por todas, e hicieron un esfuerzo especial para persuadir a Elena de que aceptara al maestro como esposo. Elena no tenía la madurez para tomar esta decisión tan importante de su vida, y era natural que siguiera los consejos de sus dos tías, que fue lo que hizo al final, pero como por inercia. Por algún momento sintió como si sus tías se quisieran deshacer de ella. El maestro le hizo una serie de ofrecimientos a Elena, asegurándole que estaría muy bien en Guatemala, que era un país muy pintoresco, que tendría sirvientes y todas las comodidades del caso, y que no adolecería de nada, que la bonanza económica en Flores, debido al chicle, no se parecía en nada a la de Checoslovaquia. Se esmeró en hacerle una preciosa descripción de la isla de Flores, del maravilloso lago Petén Itzaj, de las gentes que habitaban el lugar, la tranquilidad, el idioma, de las oportunidades económicas. Al fin Elena se entusiasmó y creyó a ciega todo lo que le contaba Václav, el maestro, al grado que se lanzó a la aventura del matrimonio y se desposó con su recién prometido. El checo, ya casado, partió juntamente con Elena desde Europa rumbo a Cuba. Eran 30 días de viaje de barco. Al llegar a Cuba, los pusieron en cuarentena, separando hombres de mujeres con el objeto de determinar si tenían alguna enfermedad contagiosa. Después de la cuarentena, partieron para Belice en barco. Al arribar a Belice, contrataron mulas para partir hacia Flores vía El Cayo, El Benque,
plancha de piedra, Fallabón, el remate, hasta llegar a Ixchá, después a el ahorcado, que es hoy Santa Elena de la Cruz. Para Elena, esta fue una travesía que el checo no le contó y que ella nunca se imaginó. Pernoctar en champas, dormir en hamacas, escuchar los rugidos de los tigres y de los zaraguates, monos aulladores, aguantar el frío cuando dormían a la intemperie en la montaña. Además estaban la lluvia, los mosquitos, el miedo a la oscuridad y a los animales que rondaban de noche por el campamento. Pero lo peor era que Elena venía embarazada de su primer hijo, Jorge, y en todo el camino no comía muy bien, porque le ofrecían comidas desconocidas para ella, carne de monte, tortillas y frijoles. Ella estaba acostumbrada a comer embutidos y otros guisos, pan de harina y papas, aunque estas últimas fueron llevadas a Europa desde América. Al llegar a Petén, el checo llevó a Elena a su casa en el pueblo denominado Ixchá. Después le llamaron el Ahorcado, luego Pueblo Nuevo y ahora Santa Elena de la Cruz, ubicado al frente sur de la isla de Flores. Ahí principiaron a vivir como esposos. Construyeron una bonita casa con un amplísimo jardín, tenían crianza de gansos e instalaron un carrusel donde llegábamos los niños a que nos dieran vueltas y vueltas mientras escuchaba una música que salía del mismo carrusel. El checo tenía un encargado de hacer girar el carrusel y de cobrarle a los papás de los niños que podían pagarse esa pequeña distracción. Fue yendo a ese carrusel que conocí a doña Elena, una señora sumamente amable, con una sonrisa encantadora. Mi madre se hizo muy amiga de ella. Al principio no se le entendía muy bien su español, pero después llegó a dominarlo mejor que el maestro checo. Muchos de nosotros no estábamos enterados que el Ahorcado, Pueblo Nuevo, se le cambió el nombre a Santa Elena de la Cruz en honor a doña Elena, la esposa del checo, no solamente porque ella fue quien donó la imagen de Santa Elena, sino porque además ella fue una mujer ejemplar y muy buena con la comunidad. El checo y doña Elena tuvieron cuatro hijos, dos varones y dos niñas. El mayor se llama Jorge, seguía Margarita, luego nació René, a quien por cariño le decíamos Panchita, y por último Vaclav. Todos fueron a las escuelas públicas en Flores, a la de varones y a la de niñas respectivamente. Después doña Elena se fue a radicar a la capital para que sus hijos estudiaran en colegios privados en la ciudad de Guatemala, y por tal motivo los dejamos de ver en Flores. Solamente quedaron como recuerdo las fotos que salieron en unas de las revistas Petén Itzaj. Recuerdo que cada año en la escuela nos obligaban a tomar calomel, que era un purgante para las lombrices, el cual tenía un sabor horrible y era tan espeso que uno sentía en la garganta una pelota y se tenía dificultad para tragarlo. Aún tengo grabado en la mente el día en que coincidimos con Jorge, el hijo mayor del checo, en la puerta de la escuela, la cual aún no estaba abierta. Él llevaba su bolsón de cuero en la espalda e iba bien preparado para tomar el calomel, porque llevó con una toronja ya pelada y con su dedo de en medio introducido en el centro de la toronja. Yo le pregunté a Jorge: ¿qué te parece si pasamos juntos a tomar el calomel y me regalas un gajo de esa toronja para quitarme el mal sabor de la boca? No respondió nada,
pero asistió con su cabeza y yo me sentí más tranquilo y agradecido. Con el tiempo supe que Jorge se había ido a Estados Unidos, donde se graduó de ingeniero aeronáutico, pero desde niño ya no lo volví a ver, ni he tenido relación con su persona, lo cual lamento mucho. El maestro Checo era un hombre incansable, parecía que siempre andaba en busca de nuevas oportunidades para hacer negocio. En uno de sus viajes a la ciudad de Guatemala, se dio cuenta por simple observación que todos los zapatos eran fabricados manualmente y que la oferta no llenaba la creciente demanda. De tal manera que sin decir aguas van, importó maquinaria especial para dedicarse a la fabricación en grande de zapatos. En esta actividad invirtió la mayor parte de su capital, porque él creyó que sería la oportunidad de su vida. En Guatemala solamente habían zapateros artesanos independientes que vendían los zapatos que fabricaban a los almacenes. Lo que el Checo no previó fue la forma en que estos zapateros y el gobierno responderían ante semejante iniciativa y el riesgo de inversión. Los zapateros hicieron manifestaciones y protestas debido a la maquinaria ya que estaba funcionando, aduciendo que se quedarían sin trabajo porque las máquinas los iban a desplazar a todos ellos y que miles de familias guatemaltecas se quedarían sin un sustento diario. Todo esto no amedrentó al Checo y siguió con su iniciativa. Sin embargo, pareciera como que los zapateros de la capital no eran como aquellos 2 o 3 empleados que tuvo en Flores, que trabajaban desoneradamente y eran honrados. Los zapateros que contrató en la ciudad capital no solo eran trabajadores irresponsables, sino que por falta de conocimientos y pericia arruinaban las máquinas. Eso motivó la quiebra del negocio y naturalmente provocó que el Checo cerrara la fábrica, dejando abandonada toda la maquinaria. Ya decepcionado de este intento, decidió regresar a Flores e iniciar un negocio de abarrotería y restaurante, el cual estaba adyacente al campo de aviación de Santa Elena. Esta vez ya no se llevó a Petén a doña Elena para que lo acompañara, porque según razonó el Checo, doña Elena tenía que cuidar a sus hijos en la capital, que era donde estaban estudiando. Sin embargo, contrató a una señora cobanera rubia, probablemente descendiente de algún alemán, con el objeto que lo ayudara a atender su restaurante en el aeropuerto de Santa Elena. Esta señora cobanera, cuyo nombre era Marta, llegó juntamente con su hijo Humberto, a quien los paisanos rápidamente lo apodaron Beto Checo. El maestro Checo ha de haber conocido a Marta mientras trabajaba Chicle Chinquibul al sur de Petén, como pueden ver en la fotografía. El Checo también contrató otro empleado cobanero cuyo nombre era Eustaquio, a quien como diminutivo le decían Chaco. Él tenía su familia residiendo en Cobán, a quienes dejó con el afán de ir a hacer fortuna al Petén. Llegó acompañando a doña Marta en su nueva aventura. Después de algún tiempo en su nuevo empleo, Chaco dispuso pedirle permiso a su patrón, que era el Checo, para ir a visitar a su señora e hijos a Cobán. Permaneció varios días en su pueblo natal y luego regresó de nuevo a su trabajo. A los pocos días de haber regresado, el Checo notó que Chaco ya no rendía igual y ya no parecía el mismo. Sufría de pesadillas y hablaba solo en sus sueños.
El maestro Checo, preocupado por tal situación, decidió indagar sobre ese extraño comportamiento de Chaco. Al preguntarle a Chaco sobre su nueva actitud hacia la vida y su nuevo proceder, Chaco con pena le contó que en Cobán se encontró con que su esposa se había fugado con otro hombre, confesándole además a su patrón que no entendía el proceder de su esposa, toda vez que ella había sido siempre una mujer muy sumisa y muy callada. Entonces el Checo, sonriendo, le dijo: Cacho, Cacho, ¿vos no sabías que hay que tener cuidado con las mujeres muy calladas? Hay un dicho popular muy conocido que dice: mujer callada, música adentro. En esos días mi padre era el agente representante de la Compañía Nacional de Aviación Aviateca, razón por la cual todos los días tenía que atender sus quehaceres en el campo de aviación, que como ya dije anteriormente le decíamos simplemente el campo. El Checo tenía su restaurante en la vecindad del campo, con el objeto de atender a los pasajeros y visitantes del lugar. Además, era el comedor de los pilotos, porque la empresa aviateca contrató al maestro para que ahí comiera el personal. Fue en ese restaurante donde me encontré por primera vez después de niños con Margarita, la hija mayor del Checo, debido a que tanto ella como yo estudiábamos en el extranjero. No habíamos coincidido en Flores. Yo tenía un leve recuerdo de ella como niña, pero no la había visto ya como señorita. Ella tenía más o menos mi edad, que en ese entonces eran 16 años. Con el afán de hacer amistad la invité a que me acompañara a darle de comer a un caballo que mi papá mantenía en Santa Elena para ir a Santa Ana, a revisar el ganado que había heredado de su padre y otras que él compró para la chiclería. Con Margarita platicamos de nuestras experiencias en el extranjero y nuestro paseo fue de amigos, de jovencitos. Indudablemente yo no estaba aún maduro, no tenía la edad ni la malicia de ir más allá que de ser simples amigos. Como yo acompañaba a mi padre al aeropuerto todos los días, siempre miraba a Margarita ayudando a su papá en el restaurante. Yo también ayudaba a mi padre en sus quehaceres en el aeropuerto y más que todo le servía de intérprete con los pilotos, que en ese tiempo casi todos eran norteamericanos, gringos, y no hablaban español. Mi madre y el Checo parecían como si se hubieran puesto de acuerdo en querer que Margarita y yo formalizáramos algo, porque mi madre me decía: Margarita me gusta para tu novia. El Checo era más agresivo y un día me dijo: Vos sos un baboso, porque no le decís nada a Margarita. El Checo era una persona muy franca. A mí me dejó perplejo y no supe qué responderle. Cada vez que regresaba a los Estados Unidos era necesario tramitar de nuevo la visa de estudiante, hacerse los exámenes médicos y todo el papeleo que eso conlleva. Esto no es excusa, pero la verdad es que quizá debido a mi edad no se me ocurría o no me animaba a ir a visitar a Margarita a su casa en la capital. Ella, siendo más agresiva que yo, me envió por interpósita persona un boleto de entrada para una fiesta que se llevaría a cabo dentro de los próximos 8 días e invitándome al mismo tiempo a que yo la acompañara. Yo acepté con gusto la invitación y así se lo aseguré a Elena Pinelo, la mensajera, indicándole además que le dijera a Margarita que yo estaría encantado de acompañarla a esa fiesta.
Faltaban como 3 días para la parranda y yo, a pesar de haber aceptado ir, no tuve la cortesía o no me animé a ir a visitarla a su casa antes del compromiso, para asegurarme de que iría y que tenía interés en ella. Como no la visité, ¿cuál no sería mi sorpresa que no hube de esperar mucho tiempo? Margarita envió de nuevo a su mensajera, Elena Pinelo, mi paisana, quien después fue mi comadre, porque ella llevó a bautizar a mi hija Magda Lucrecia. Elena me comunicó que Margarita la había enviado de nuevo para que me pidiera la entrada, porque ya ella había decidido ir con otra persona. Eso me hizo suponer que Margarita, ya decepcionada de mi persona, por mi falta de cortesía e interés, había decidido ir a la fiesta con otra persona y no conmigo, porque pronto consiguió un sustituto sin haber mediado palabra conmigo. No recuerdo haberme incomodado, pero no cabe duda que eso me ahuyentó por completo y ya no hice el menor intento de acercarme de nuevo a Margarita, a pesar que indudablemente yo tuve gran parte de la culpa. Cualquiera pensaría ahora que por qué razón no la llamé por teléfono, pero la verdad es que en ese tiempo los teléfonos brillaban por su ausencia en los hogares y la comunicación era con papelitos o con mensajero, y yo tampoco disponía de un mensajero. Parece ser que yo estaba más interesado en arreglar todos los documentos para mi retorno al colegio en los Estados Unidos que de hacer un compromiso formal de noviazgo o de algo parecido. En junio de 1948, recién graduado de high school, regresé de nuevo a Flores a pasar mis vacaciones. Yo ya había cumplido un año más, pero no pasaba de ir a los bailes y platicar de vez en cuando con mis paisanas. Sin embargo, no hube de esperar mucho tiempo para que me encontrara que Margarita tenía un enamorado que era piloto. Ella ya había concluido sus estudios y tomó la decisión de ayudar a su padre en la tienda Restaurant en Santa Elena. Como era lógico, uno de los pilotos que comía ahí la enamoró y se hicieron novios. Esto para mí fue más que suficiente para mantenerme alejado de ella. En esos días trabajaba ahí un radiooperador que tenía fama de enamorado y se le miraba con recelo. Como Margarita se mantenía ansiosa por saber si en el avión venía su amigo o presunto enamorado, frecuentaba mucho la oficina del radiooperador Paco Reyes. El checo, como todo buen padre y habiendo asimilado la cultura petenera, un buen día le dijo a su hija Margarita, delante del mismo operador y otros empleados de Aerovías: Tené cuidado, Margarita, porque Paco Reyes mete picha. Todos los que escucharon esto se rieron a carcajadas. No cabe duda que el checo le gustaba mucho bromear. El año siguiente, durante mis vacaciones de 1949, me encontré con el checo y después de saludarme, como reclamándome, me dijo: por culpa tuya, Margarita va a casarse con una persona que no es de mi agrado. Al mismo instante agregó: vos seguís siendo un baboso. A mí me dejó totalmente atónito y no supe ni qué contestarle. Simplemente me sonreí con él, como él dijo, como un tonto. En mayo de 1950 me gradué en Perkinston Junior College de asociado en artes. Regresé a Guatemala y, por una muy grata y afortunada casualidad, me encontré con Panchita, la otra hija del checo, en un baile de fraternidad quexalteca. Yo no recuerdo cómo, con quién y por qué razón asistí a ese baile. No era mi costumbre andar parrandeando.
Es muy probable que algún amigo o paisano me convenció de asistir a ese baile y por no arrepentirme después, lo acompañé. Lo interesante fue que inmediatamente después de haber ingresado al salón de baile, fijé mi mirada en una carita muy bonita, como de muñequita. Ella también me miró, nos sonreímos y luego la invité a bailar. Ya nos habíamos visto antes y nos reconocimos, pero nunca habíamos tenido un acercamiento de esa naturaleza, ni hecho una amistad más cercana. Conversamos amigablemente por algún rato mientras bailábamos, pero como yo seguía siendo un baboso, o como me dijo el papá de ella, no pasó a más ese dichoso encuentro. Tuve la suerte de encontrarme con Panchita otra vez y fue en una posada danzante en la zona 1 de de la ciudad. También bailamos y platicamos, pero después de 2 piezas dejaron de tocar los músicos y nos separamos. Para entonces yo ya estaba comprometido. Me casé al poco tiempo después de ese encuentro. En 1953, Margarita, ya casada, y yo también coincidimos trabajando para la misma empresa en el INCAP. Ella como secretaria bilingüe y yo como asistente administrativo. Nunca hubo un intento de mi parte ni de ella de hacer ningún otro tipo de acercamiento más que el de la amistad. Sin embargo, ella no perdió la oportunidad de preguntarme: ¿por qué nunca me dijiste nada, Raulito? Yo seguía igual de baboso, porque lo baboso no se quita. No supe qué contestarle y mi reacción fue infantil porque simplemente me sonreí con ella. En esos días una tía que le gustaba la quiromancia me contó acerca del calendario chino y como yo nací en diciembre de 1930, me dijo que de acuerdo a ese calendario yo era caballo. Bien decía el checo, pensé yo, soy un baboso y lo que es peor, ahora resulta que de acuerdo con los chinos también soy un caballo. No recuerdo muy bien dónde fue que me encontré en una oportunidad con el hijo más pequeño del checo, a quien le decíamos Bencito. Le pregunté que a dónde iba y a qué se dedicaba, y me dijo que él era perito agrónomo, graduado de la Escuela Nacional de Agricultura, ENCA. En ese momento me recordé que su hermana Panchita había sido reina de los agrónomos del ENCA. Bencito o Vaclav tenía una finca muy bonita en Cobán y durante ese tiempo me invitó para que yo la fuera a conocer, pero nunca nos pusimos de acuerdo por nuestras distintas ocupaciones. Con el tiempo me enteré que Bencito había muerto. Yo lo lamenté mucho por la amistad que nos ha unido siempre con la familia de doña Elena y el maestro checo, don Vaclav. Debido a mi inquietud por finalizar mis estudios de ingeniería civil sanitaria en los Estados Unidos, país donde los había iniciado, decidí regresar haciendo un gran esfuerzo económico y sentimental y me fui a ese país en 1956, despidiéndome de mis compañeros de trabajo en el INCAP, donde se quedó laborando Margarita. Estando allá, mi mamá se encargó de informarme que Margarita se había ido a vivir a Nueva Orleans, que era la ciudad donde se tomaba el avión o barco para regresar a Guatemala. Después de graduarme, fui a Nueva Orleans a tomar el barco de la empresa donde yo iba a trabajar en Honduras, y esa vez sí tuve la cortesía de comunicarme con ella por teléfono. Recuerdo que se sorprendió y alegró mucho. Incluso me invitó a cenar a su casa juntamente con toda su familia. Quedé formalmente en llegar a cenar. Pero
Por azar del destino, esa misma tarde me llamaron de las oficinas centrales en Nueva Orleans de la Standard Fruit Company, indicándome que tenía que embarcarme ese mismo día, antes de las 6 de la tarde, porque el barco rumbo a La Ceiba, Honduras, donde yo iba a trabajar, partía esa misma noche. Siempre sin intención ni intervención de mi parte, volví a quedar mal con Margarita, quien después me contó que se quedó con los frijolitos y los platanitos fritos, esperándome junto con su esposo e hijos. Con el tiempo me enteré que el Checo estaba trabajando en el ejército de los Estados Unidos como sastre. Ese puesto es probable que se lo haya conseguido su hijo Jorge, quien se graduó de ingeniero aeronáutico. Hubo un concurso para el segundo viaje a la Luna para determinar quién confeccionaba el mejor traje espacial. Sorprendentemente para su edad, el Checo ganó el premio de $1.000.000. Él escogió que se los pagaran a su familia en mensualidades de $3.000. Residiendo juntamente con mi familia en la ciudad de Guatemala, sorpresivamente me enteré de la muerte del Checo. Por la amistad con su familia, así también como con el propio Checo, sentí el deseo de ir a acompañarlos en la funeraria. En el momento que llegué a dar los pésames solamente estaba doña Elena. Platicamos más de 3 horas, durante las cuales me contó cómo fue que conoció al maestro antes de su venida a Guatemala desde Cineves, Checoslovaquia hasta Flores Petén, de la incertidumbre y el miedo que sentía de venirse de tan lejos, dejando todo lo que ella había conocido desde niña. Lamento mucho que su esposo la haya dejado en la ciudad de Guatemala y se haya ido sin ella a Santa Elena, llevándose a una señora llamada Marta, procedente de Alta Verapaz. A doña Elena no le parecieron algunos amoríos del Checo, que resultaron ser sumamente ofensivos para ella y, según me dijo, habían bajado su autoestima como mujer y madre. Al final de nuestra charla suspiró diciéndome: era el hombre más necio del mundo. Nunca me hizo el más mínimo caso. Ahora ya todo terminó. Ahí yace tendido su cuerpo y a pesar de todo lo perdono, porque al final regresó a su casa en 1967 y permaneció conmigo hasta 1971, que era el lugar donde debió haber estado. Yo me sorprendí de ver la entereza y franqueza de doña Elena. Después de nuestra plática, aún esperé unos minutos más, con el firme propósito de darle los pésames a sus hijos e hijas, todos amigos míos. Pero yo estaba con tan mala suerte ese día que no tuve la oportunidad de que alguno de ellos llegara antes de que yo me retirara para regresar a mis compromisos de trabajo. Durante el velorio, Elena Pinelo Valdizón, quien fue una empleada muy estimada por el Checo, contó como un acontecimiento inaudito que varias personas comentaron haber visto al Checo pasear por las calles de Flores Petén con su bastón y gorra pocos días antes de su muerte, como despidiéndose de esa tierra muy querida por él, no sólo porque ahí dejó gratos recuerdos, sino porque ahí la gente lo acogió como un petenero más.